Buenos días muchachos, bienvenidos a la clase de Sociología 2. Hoy nos toca hablar del tema de cambio social. ¿Qué es el cambio social? Bueno, el cambio social es una transformación radical de las estructuras sociales que rigen una determinada sociedad. Técnicamente podemos entender por cambio social diferentes aspectos o diferentes elementos. Se dividen en dos clases, el cambio social estructural y el cambio social coyuntural. Bueno, el cambio social estructural es aquel que se manifiesta a través de una radicalización de la estructura social. Mm, Vamos a ponerlo con un ejemplo. Si ustedes tienen una casa y le cambian las puertas, las ventanas, le quitan de color, le pintan de color diferente, etcétera, ¿es una casa diferente o es la misma casa? Bueno, técnicamente es la misma casa. Lo único que cambió en esa casa es eh, la forma, simplemente cambió por fuera, pero sigue siendo la misma casa, tiene los mismos cimientos, tiene las mismas estructuras. Por lo tanto, ese no es un cambio estructural, porque no se cambió la estructura social, simplemente se modificó brevemente la casa y eso nos da un cambio coyuntural. Entonces, ¿qué sería un cambio estructural? Bueno, un cambio estructural, muchachos, técnicamente es lo siguiente. Si yo tengo la casa, pero pues ya no me sirve, tiene daños en la estructura completamente, corrupción, PRI, PAN, etcétera, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues simplemente demolerla. Y sobre esa casa voy a construir una nueva. Entonces ese sí es un cambio estructural porque modifiqué la estructura completamente. Son otras ventanas, es otro cimiento. En pocas palabras, es otra casa. Esas serían las características centrales o generales de lo que es el tema de hoy. Viéndolo desde una perspectiva más puntual o más general, pues entonces tenemos que dentro de este cambio, estas teorías, pues han surgido diferentes maneras de entenderlos, es decir, teorías que tratan de explicar por qué la sociedad cambia, qué es lo que genera estos cambios, por qué suceden, cuál es la raíz del cambio social. Bien, primero, bueno, tenemos la teoría positivista, surgida prácticamente como una respuesta reaccionaria a la Revolución Francesa y al nuevo orden capitalista. Este sistema no es que defendiera el capitalismo porque lo consideraba malo, sino porque quería conservar una estructura anterior, es decir, la monarquía absoluta. Pero eso era imposible. Entonces muchas corrientes del cambio social que surgieron principalmente en Francia en realidad eran para tratar de explicar los errores de cambiar la sociedad y seguir mejor con una estructura chapada dentro del absolutismo, es decir, se quería preservar la monarquía absoluta. El positivismo surge dentro de estas corrientes, pero ya no con el fin de preservar la monarquía absoluta, sino de explicar el cambio social para llegar a una realidad más propia, más profunda. Entonces, la teoría o la sociedad que se considera dentro del positivismo como una estructura la cual cada miembro ejerce una función distinta y cada parte es interdependiente con cada elemento, es decir, cada elemento, cada ser dentro de la sociedad tiene una función en específica y esa función es independiente de las demás. Lo veía como un organismo, como si fuera una colonia, no sé, de medusas. Explicaba que el motor de cambio en la sociedad siempre va a ser el progreso, es decir, no se puede ir de una sociedad eh, primitiva a una sociedad avanzada. Eso sería virtualmente imposible dentro de lo que viene siendo el eje kantiano. Por lo tanto, el hombre, este señor Comte, nos dijo que vamos hacia adelante, es decir, se busca el progreso científico, siempre es ver hacia el progreso, nunca ver hacia atrás.
siempre viendo hacia el progreso, se pueden alcanzar grandes cosas. Por lo tanto, el cambio social se divide en dos partes, una que es dinámica y la otra que es estática. La primera es la estructura social y la articulación y los elementos, y la segunda se ocupa de los cambios. Dicha estructura, en cuanto a la vinculación de clases sociales, las relaciones de poder, el papel de los líderes, cambio y la dirección del cambio y su ritmo. Bueno, vamos a ponerlos. Para los positivistas como tal, el cambio social es lineal y es lento, es decir, no es algo que debe de pasar de golpe como pasó en la Revolución Francesa, sino que es algo que debe de pasar poco a poquito. Por ahí el viernes que hablemos de Auguste Comte, se hablará un poquito de cómo él lo miraba, viéndolo de a poquito, poco a poquito. Por ende, para él el cambio no es algo que vaya a pasar de un momento a otro, sino que es algo paulatino, que llegue a un punto en que se va a dar el cambio, pero que es imperceptible. Es decir, que simplemente vas a dar por hecho que eso ya estaba. Por lo tanto, las estructuras más sociales se mantienen básicamente intactas y la sociedad funciona bien y bonito. Y el ideal del positivismo es una sociedad regida y gobernada bajo los lineamientos científicos, denominada por él sociedad positiva o estadio científico, donde los científicos son los que tienen el poder y la gente común simplemente tiene que obedecer. Bien, de ahí viene también el siguiente, que es el materialismo histórico. El materialismo histórico es, bueno, maneja la sociedad como un conjunto de personas con los mismos intereses económicos, como consecuencia de relacionarse del mismo modo con los medios de producción. Para él, el motor del cambio es la revolución social provocada por el antagonismo de clases. Y bueno, para el materialismo histórico, el cambio social se explica básicamente a partir del cambio de sistema productivo de cada sociedad y enfrentando el enfrentamiento de las clases antagónicas dentro del sistema productivo que los maneja. La sociedad ideal es el comunismo científico que dará fin a la lucha de clases. Para Marx el cambio es radical, es decir, agarras tus fusiles, vas, atacas, así, y haces un cambio de golpe. Y por razón no puede haber otra manera, es a través de la revolución, como sucedió con la Revolución Francesa, que técnicamente se cargaron a la realeza y los capitalistas, los burgueses, tomaron el control, que fue básicamente de un momento a otro mediante una revolución sangrienta, violenta, y por lo tanto ese es el motor. Cuando el antagonismo entre las clases llega a su punto máximo, estas chocan y entonces se libera con una fuerza titánica la revolución de clases, la lucha del oprimido contra el opresor, como había sucedido en la antigüedad en las llamadas guerras púnicas de los esclavos contra la República Romana, que finalmente César pudo contener y pues no se dio, pero sin embargo los esclavos consiguieron concesiones que no hubieran tenido sin esta revolución. Y bueno, tenemos finalmente lo que sería el funcionalismo de Durkheim, que es una reestructuración del positivismo. Y dentro de esta teoría, Durkheim nos maneja un cambio social muy similar al de Comte, es decir, lento y paulatino, a la sociedad como una sociedad orgánica, como si fuera un cuerpo, y cada parte tiene una función específica pero ligada entre sí. Eso es diferente un poquito a la teoría de Comte, pero sigue siendo un organismo social, es decir, un organismo biológico con estructuras y funciones, y cada parte es un sistema dentro del gran sistema social, como por decirlo así el sistema respiratorio, que es el encargado de la respiración y producción de energía del cuerpo. La sociedad la representa mediante un poder social que regula a los individuos mismos, que dependen de todos y de todas para formar una convivencia colectiva, alineándose de manera armónica, pero al mismo tiempo conservando su individualidad y pertenencia con la cultura, identidad con los saberes y con los valores, atributos relevantes para mantener cohesión social y supervivencia de la sociedad. El progreso armónico mediante la educación es el motor de cambio, y como les dije,
la diferencia social de un proceso mediante el cual grupos activistas realizadas por una institución social pasan a ser realizadas por varias instituciones. Añadió al concepto de diferencia social, que eso sería técnicamente un cambio. No presenta una sociedad ideal como constante de un cambio hacia el progreso, pero sí maneja que cada sociedad o cada atributo va a ir cambiando hacia el progreso. Y bueno, eso serían técnicamente las teorías de el buen eh, de los primeros teóricos sociales que trataron de explicar el cambio social. También van a buscar ustedes a modo de investigación hacer una tabla similar como la que viene en la guía. Y esta viene técnicamente en las páginas 6 y 7 y la actividad se presenta en la página 7, donde van a buscar hacer una tabla similar con la teoría comprensiva de Max Weber, con el funcional estructuralismo de Parsons, con la teoría de la acción comunicativa de Habermas y con la teoría de los sistemas sociales de Niklas Luhmann. Van a explicar en esta tabla van a explicar la teoría sociológica, van a ponerla así, ahí está ya, qué es sociedad para esa teoría, cuál es el motor de cambio social, qué es el cambio social y cuál es la sociedad ideal si la hay, si no, no es necesaria, no todos los teóricos tienen o presentan una sociedad ideal. De hecho, técnicamente los únicos dos que la presentaron fueron Comte y Marx. Los demás como que se dieron cuenta que no había una sociedad ideal. Por ahí en la teoría comprensiva dicen que ni siquiera se puede dar un cambio social porque esto se da de acuerdo a los intereses individuales. Yo le hablo a fulano de tal no porque me caiga bien, sino porque lo necesito. Aunque después me cae bien, primero le hablo por necesidad. Es decir, por satisfacer mis necesidades e intereses. Y ya después podemos generar amistad. Así es como funciona desde la teoría comprensiva el funcionamiento de la sociedad. Aquí ya buscamos los que son los tipos, factores y consecuencias del cambio social. Bien, tendremos, como les decía, el cambio coyuntural, que se refiere a una alteración al sistema social o económico actual que no va a producir efectos en las bases en las que se sostiene. En todo caso, busca conservar estas bases para que así no haya una repercusión mayor en el Estado. Es decir, sí, queremos que haya un cambio, pero que no sea tan fuerte, simplemente que sea chiquito para que la gente no se enfade y algunos sigan conservando ciertos privilegios. Por lo tanto, un cambio social real lo que buscaría es literalmente quitar lo anterior. Vamos a poner un ejemplo de un cambio social no radical, que cambió un poco la estructura del país, mas no cambió realmente el país como tal. Después de las manifestaciones de 1968, muchos de los manifestantes fueron encarcelados, pero posteriormente liberados. Los que fueron liberados, para callarles la boca, pues les permitieron participar ya dentro de la política. Por lo tanto, muchos de estos, pues sí fueron parte del movimiento, pero ya después de que les dieron la mochada, el hueso, porque pues bueno, estuvo bien, ya participamos, ya demostramos que somos democráticos, pues es hora del moche. Un ejemplo pues es Joaquín López Dóriga, que fue parte de la marcha del 68, pero que pues ahorita recibe de el antiguo poder ciertas compensaciones por sus noticias. Bien, mientras que el cambio estructural es un cambio radical que busca cambiar las bases sociales en su totalidad, es desapareciendo todo rastro del régimen anterior y sobre sus ruinas forjar un nuevo orden mundial con nuevas clases sociales, nuevas estructuras de gobierno, modificando los valores sociales que regían a la sociedad anterior. Bien, y estos son pues lo que les decía, de literalmente demoler la casa y hacer otra nueva sobre los cimientos de la vieja casa, que fue lo que hicieron los rusos tras la revolución bolchevique. Hicieron o forjaron una casa sobre las ruinas de una anterior. Listo, y se acabó. Hicimos nuestra casa,
Matamos a la familia real rusa completa, incluyendo a los niños, dijo esto en palabras de Lenin, y sobre esas ruinas hicimos un nuevo sistema social llamado comunismo. Ese es el punto número 1 de lo que sería el comunismo. El siguiente punto, como tal, es lo siguiente. ¿Cuáles son estos factores? Son el cambio exógeno y el cambio endógeno. Bien, un cambio exógeno es el que los factores que presentan el cambio son exteriores. Por ejemplo, la llegada de ideas del extranjero que van cambiando, que van modificando la percepción de la sociedad, como pasó con la independencia. Cuando llegaron las ideas francesas, las ideas revolucionarias norteamericanas que cambiaron la percepción de los criollos, quienes buscaron una independencia. Aunado a esto, pues la externa aplicación de las reformas borbónicas que no le convenían en nada a los criollos, que técnicamente los borbones le hicieron pagar a los criollos ricos, pues las guerras que tenían en Europa, cosa que no les gustó, y estos cambios externos forjaron los movimientos de independencia, que no ganaron los de Hidalgo, ¿eh? De hecho fueron los mismos realistas los que ganaron, porque cuando su majestad Fernando VII aprobó la real y satánica constitución de Cádiz, que le quitaba privilegios a la iglesia y al ejército, como que ya no les gustó y pues dijeron, pues mejor vamos a hacer la independencia para no obedecer eso. Y los factores endógenos son aquellos internos, es decir, aquellos que están dentro de la misma sociedad. Por ejemplo, puede ser un fenómeno natural o pueden ser las ideas que se van forjando dentro del mismo interior. Las consecuencias del cambio generalmente son libertad de pensamiento, satisfacción de las necesidades de un determinado grupo social, fenómenos sociales y revoluciones. Y a partir de ahí aparecen lo que serían los cambios sociales, los movimientos sociales, y estos cambios son los que generan estos movimientos son los que pueden producir el cambio, o los movimientos en sí son producto del cambio. Algo que no les gustó, por ejemplo, la Revolución Rusa, volviendo a ese ejemplo, cuando los mencheviques tomaron el poder, pues no les gustó a los bolcheviques, por lo tanto se hicieron otra revolución, un movimiento social, y cambiaron el orden menchevique y establecieron el de Lenin. Así pasa con los movimientos, o bien los movimientos sociales son el producto del cambio. Esa sería técnicamente lo que sería pues la estructura social. En la actividad 2 hay una tabla en la página 10, para ser exacto, sobre los tipos, factores y consecuencias del cambio social. Van a poner la Revolución Mexicana si es un cambio estructural o coyuntural. Factor de cambio social, si el factor es endógeno o exógeno. ¿Y qué motivó este conflicto de cambio social? Es decir, ¿por qué se dio la Revolución Mexicana y cuáles fueron las consecuencias de este cambio social? Técnicamente eso es todo, chicos. Eso sería todo en cuanto al tema del cambio social. Y bueno, eso sería la presentación que se va a dar. Como les mencioné, se da mediante este video, puesto que por el momento no puedo grabar en la aplicación, porque estoy trabajando en la tablet por complicaciones con mi computadora, como les había comentado anteriormente, y por eso pues no voy a estar trabajando así. Por lo tanto voy a grabarles el video previo de la clase. De hecho es el que voy a transmitir en la videollamada. Voy a poner el video como tal dentro de la videollamada. Les voy a explicar brevemente de lo que vamos a hablar de temas. Se les explicó brevemente ya al principio de la sesión cómo se va a trabajar esta semana de Pascua, que si hay clases, y cómo se les va a evaluar. Les recuerdo que, bueno, mientras no haya otras indicaciones, hay asesoría presencial el día miércoles a la hora de clase como tal. Con ustedes pues sería de 8 a 9:30. Y bueno, si ustedes gustan ir, recuerden, no es obligatorio, pues ahí los estoy esperando. En el caso contrario, pues se les va a dejar un video que va a sustituir esa sesión, pero se publica ya que termine la sesión.
Esa es la dinámica. Bueno chicos, ahora sí me despido y que tengan excelente día.